Muy buenos días con todos. Estamos a unos segunditos de comenzar. Gracias a todas las personas que se están conectando. Estamos ya procediendo a activar los videos de los expositores del día de hoy, tan importante para la presentación de lo que es una propuesta inicial de la Estrategia Nacional de Transformación Digital. Se están conectando de varios lugares. Muy buenos días Ken, buenos días Renzo, buenos días Héctor, Rafael, el equipo de CERFOR, de CENEPRED. ¿Cómo están Jimmy, Manuel, Giovanni? Muy buenos días con todos. Renato, Simona, Sandy, Romy. Estamos en este momento, en estos minutitos, iniciando. ¿Cómo están? Mientras están terminando de vincularse. Me acompañan hoy un equipo extraordinario de expertos en inteligencia artificial que han puesto su tiempo y todo su espíritu y compromiso para sacar adelante un documento que esperamos pueda ser mejorado, retroalimentado, impulsado por todas las personas que se están conectando hoy con nosotros. ¿Cómo están Yuri, Milton? Qué gusto, estamos... ya por comenzar, ¿cómo estás, Hugo? Un gusto verte igualmente. No te veo, pero te puedo saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo está Romy? Igualmente, Eduardo, ¿cómo están? Jimena, ¿qué tal? De Cajamarca, excelente. De Piura. Muy bien, ¿cómo están? Pueden enviar el link de la transmisión. Sí, estamos poniendo en las redes sociales ya el vínculo de San Martín. Qué gusto. Igualmente, un gusto verlos. Vamos a comenzar. Me acompaña Wester Cela para dar inicio a esta presentación del primer documento, del documento de trabajo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Wester? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ir activando las cámaras de las personas que están participando. Quisiera, en primer lugar, dar una, desde el Callao, ¿cómo estás, Guillermo? Dar un contexto a lo que hoy se ha podido ver. Quizá podemos regresar, Wester, a la página inicial. La inteligencia artificial en el mundo está cobrando cada vez más importancia. Es una de las tecnologías de cuarta revolución industrial o de industria 4.0 que promete tener la mejor o el mayor impacto en el desarrollo sostenible, el mayor impacto en los sectores productivos, el mayor impacto también en los sectores académicos y en todos los espacios de la vida. Probablemente hoy muchos de nosotros ya utilizamos herramientas o aplicaciones o tecnología con inteligencia artificial y probablemente no estamos viendo qué está detrás y todos los estudios y todo el esfuerzo que tiene que haber a nivel de los países. Hoy vamos a ver el trabajo de varios meses que ya Wester Cela, liderado por Wester Cela, con un equipo extraordinario, como les decía al inicio, de profesionales, expertos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del trabajo del día a día, desde el punto de vista también del impulso de lo que involucra la inteligencia artificial en cuanto a la investigación, desarrollo, despliegue, uso de adopción. Y nuestro país viene caminando en esa línea. El martes de esta semana hemos tenido una evaluación muy rápida de la Organización de la ONU sobre el índice de digitalización que miden en todos los países. Y el Perú ha venido creciendo de manera sostenida. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos los que estamos participando aquí, en este momento más de 700 personas, junto con este equipo que ha puesto de su tiempo y también de su compromiso para poder bosquejar esta primera versión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Cómo vamos a conducir la reunión de hoy? Va a estar a cargo del ingeniero Wester Cela. Él es experto en inteligencia artificial de la Secretaría. Él va a tener a cargo la presentación de cada uno de los expositores, que además son co-diseñadores de esta estrategia. Vamos a tener en cada eje que se presente una encuesta pequeña para que, de 2 preguntas clave, que también Wester le va a explicar, para que ustedes comiencen a aportar desde ya. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué tal? Desde ya comiencen a aportar desde su mirada y desde su propia ubicación, que puede ser en el sector público, en el sector privado, en la academia, en la sociedad civil,
que podamos tener esa participación. Al final vamos a tener, es una única encuesta que tiene todos los ejes, al final vamos a tener una encuesta general, pero también la estrategia se va a colgar en la plataforma Participa Perú para que durante un tiempo que nos estamos dando un plazo de unas 2 semanas, ustedes puedan entrar, descargarse la presentación, revisar la documentación y tener un tiempo para poder aportar. Estos son los momentos en los que necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, de todos los que son expertos y los que no somos expertos. Yo no soy experta en inteligencia artificial, pero tengo claro que esta es la ruta que tenemos que seguir como país. Entonces, inmediatamente que esto ocurra, se cuelga la presentación y ustedes van a tener este plazo y además pueden reenviar ese formulario de participación a todas las personas que conocen. El video también se va a colgar y podamos tener una gran y masiva participación de apreciación de esta estrategia nacional. Entonces voy a dejar con ustedes a Wester Cela, quien va a iniciar esta charla de hoy, y esperamos de verdad, además de conocimiento, que podamos recibir todos los que no somos expertos de este grupo extraordinario que nos acompaña, también participación, dudas, consultas, todo aquello que pueda servir para tener la mejor estrategia nacional de inteligencia artificial. Muchísimas gracias y los dejo con Wester. Wester Cela, bienvenido. Muchas gracias, Maruska. Para mí es un honor, ¿no? Formar parte de este grupo excelente, ¿no? Yo diría de primer nivel, ¿no? Que nos ha acompañado durante varios meses para co-construir o co-diseñar esta estrategia. El día de hoy, en estas 2 horas, vamos a revisar, vamos a ver quiénes forman parte del comité, vamos a revisar la hoja de ruta de esta estrategia y luego vamos a empezar a ver algunos temas como, por ejemplo, de definición de inteligencia artificial, vamos a ver el tema del contexto externo, interno, el propósito, la misión y visión, ¿no? Ejes y finalmente vamos a explicar el cuestionario que mencionaba Maruska para que todos puedan participar ya con el documento en mano, ¿no? Y poder comentar acerca de diferentes puntos que tiene el documento, ¿no? Muy bien. Entonces, como decía, pues se formó un equipo de expertos, ¿no? Miembros del comité, algunos de ellos están participando el día de hoy presentando algunas de las secciones que vamos a ver, las consideramos las más importantes para esta reunión, ¿no? Como decía Maruska, pues expertos que vienen de diferentes sectores, ¿no? De la academia, el sector privado, sector público, ¿no? Algunos de ellos viviendo en el país y otros viviendo en el extranjero, y además con la colaboración de la CAF, ¿no? Me gustaría mencionar, y creo que lo ha mencionado Maruska, pero este equipo ha trabajado de manera ad honorem, ¿no? Con bastante entusiasmo, ¿no? El desarrollo de esta estrategia, ¿no? Y para mí nuevamente ha sido un honor pues trabajar con ellos en este trabajo, ¿no? Y además también agradecer a muchas personas que, digamos, han formado de parte de mesas de trabajo durante estos meses justamente para mejorar y enriquecer aún más, ¿no? esta estrategia, ¿no? Y personas que no necesariamente vienen del ámbito académico o expertos en inteligencia artificial, sino también personas que vienen pues, de diferentes sectores y diferentes partes del país. Muy bien. Entonces, un poco para comentarle la hoja de ruta de esta estrategia. Esto empezó a finales de noviembre del año pasado, ¿no? Se formó este grupo de expertos y con este grupo de expertos hasta febrero de este año empezamos a trabajar la primera versión que le llamamos 1.0 y en esta primera versión pues trabajando semana a semana, ¿no? Más o menos 2 horas a la semana y además horas adicionales donde cada grupo tenía que trabajar un tema, presentarlo y luego discutirlo en el comité. Pues se trabajaron, por ejemplo, definición de la inteligencia artificial, ¿no? Análisis del contexto externo, interno, luego pues trabajamos cuál sería el propósito de esta estrategia, la misión, la visión, ¿no? Y para luego empezar a trabajar los ejes, ¿no? Que deberíamos priorizar en esta estrategia. Por cada eje también trabajamos los objetivos estratégicos y las acciones claves para conseguir estos objetivos estratégicos. Esto se va a presentar el día de hoy, como comento, pero por el tiempo que tenemos, ¿no? Vamos a presentar los puntos más importantes. Luego en el documento ustedes van a ver todo este documento con mayor detalle, donde van a ver alrededor de 80 acciones propuestas en esta primera versión, ¿no? Del documento.
Luego, en una segunda etapa, durante el mes de marzo y parte de abril, se hicieron mesas de trabajo con diferentes personas de diferentes profesiones, diferentes partes del país, ¿no? Que también nos ayudaron a trabajar esta estrategia. Fueron sesiones de 2 horas, mesas de trabajo de 2 horas, donde pues, se presentaba la estrategia y ellos lo que hacían es comentaban, sugerían, ¿no? Y ayudaban a mejorar cada uno de los ejes y acciones o objetivos que se proponían, ¿no? Y eso le llamamos una versión 2.0. Ahora estamos en la tercera etapa, donde estamos presentando a la sociedad peruana este documento de trabajo, también para comentarles que esto ya ha sido presentado a diferentes instituciones internacionales como la CAF, como la UNESCO, como el BID, ¿no? Y todas ellas también con buenos comentarios, ¿no? La idea que esta estrategia ahora, como comenta Maruska, pase a consulta pública, ¿no? Durante 2 semanas, y eso lo vamos a explicar al final de la presentación. Se va a compartir un cuestionario para que todos puedan participar, ¿no? Y finalmente podamos publicar o hacer la publicación oficial de esta estrategia en el mes o a finales de junio. Bien, esa es la hoja de ruta que tenemos en esta estrategia. En el documento ustedes van a ver estas secciones, ¿no? Van a ver ustedes definición de inteligencia artificial, van a ver análisis del contexto externo, cuáles son los avances de la IA en el mundo, las estrategias que están siguiendo otros países, ¿no? A nivel también regional. En análisis interno, ustedes van a ver, por ejemplo, los hallazgos que se han encontrado en el sector privado, en el sector público, en el sector académico, ¿no? También van a ver ustedes un análisis FODA, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, como comentaba hace un momento, pues empezamos a trabajar el propósito, la misión y visión. Entonces, ahí una versión que se está proponiendo para la estrategia y obviamente, pues esperamos que ustedes nos puedan ayudar a mejorar o enriquecer más este propósito, misión y visión. Luego, se seleccionaron los ejes que consideramos estratégicos, ¿no? Para poder desarrollar, porque seguramente hay muchos ámbitos, pero hemos seleccionado lo más importante, seleccionamos 6 ejes, que hoy lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Y por cada eje creamos objetivos estratégicos, ¿no? Con el propósito de, pues, digamos, apuntalar esos ejes definidos previamente. Y como última parte van a ver una parte de gobernanza que va a asegurar, pues, el éxito de la implementación de esta estrategia, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar con la definición de inteligencia artificial. Bueno, ha habido muchas definiciones de inteligencia artificial durante todo este tiempo, como la inteligencia artificial más o menos tiene 70 años en el mundo, no es nada nuevo, ¿no? Pero, digamos, fue John McCarthy que en el 55 pues acuñó este término, ¿no? A partir de ahí pues han surgido muchas otras definiciones. También es importante mencionar al matemático británico Alan Turing, que propuso el famoso test de Turing, donde pues se intentaba evaluar que si una máquina se hacía pasar por un humano interactuando con otro humano, ¿no? Un humano verdadero. ¿De acuerdo? Entonces fueron, digamos, personajes muy importantes al momento de definir esta área, ¿no? En la actualidad existen muchas definiciones de inteligencia artificial y durante los años han ido, digamos, evolucionando, pero para la estrategia, lo que decidimos en el equipo, en el comité, fue la de usar la que tiene actualmente la OSD, como también lo han usado algunos países de la región, ¿no? Para la OSD, pues un sistema de IA es un sistema electrónico mecánico que puede, para una serie de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influenciando ambientes reales o virtuales, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para operar con diferentes niveles de autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición que hemos usado. Nos parecía muy importante empezar con esto porque a partir de ahí pues vamos a trabajar las diferentes secciones, ¿no? Que tiene este documento. Bien, solamente para complementar, en la actualidad, pues si bien es cierto, existen muchas definiciones y tomando estas 2 definiciones, pues también hay que mencionar, y eso me parece que muchos de aquí que han asistido a la reunión, pues tienen en cuenta que estas
esta área de inteligencia artificial pues recibe influencias por diferentes áreas, ¿no? En la actualidad, como la neurociencia, la lingüística, la robótica y otras. Muy bien, entonces, una vez definido qué cosa es inteligencia artificial, ¿no? Y nos gustaría compartirlo con todos ustedes, ¿no? Vamos a mencionar a Marushka, y creo que lo van a pasar ahora para el chat, o lo están compartiendo. Vamos a pasar un formulario a través de Facilita, donde ustedes van a llenar sus datos, ¿no? A la organización que pertenecen, género, ¿no? Ubicación, y además tienen por cada eje 2 preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a dar, al acabar cada eje, 2 minutos para que puedan contestar esas 2 preguntas, ¿no? No es obligatorio que contesten las 2 preguntas, pero en principio quisiéramos que la respondan, y al finalizar, ¿no? La presentación ustedes pueden enviar para que estas preguntas pues queden guardadas y que nosotros luego vamos a revisarlas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora voy a dar el pase a César Beltrán, ¿no? Quien es doctor en bioinformática de la Universidad São Paulo de Brasil, ¿no? Y que actualmente es coordinador y líder científico del grupo de inteligencia artificial de la PUC. Gracias, César. Bien, Wester, muchas gracias. Primeramente, agradecer a todos los participantes que nos acompañan, y eso simplemente indica el gran interés del tema para nuestro país, ¿no? En segundo lugar, felicitar a la Secretaría de Gobierno Digital, liderado por Marushka Shukovar, por habernos invitado a poder ser partícipes de este proyecto, ¿no? Y nosotros encantados de poder colaborar porque en el transcurso de los años anteriores, nosotros que somos los especialistas en el tema, hemos visto cómo es que otros países tomaban la iniciativa y bueno, yo felicito sinceramente a la PCM y especialmente a Marushka por haber tomado la posta y bueno, vamos, y nosotros encantados de poder participar en ello, ¿no? Como ya lo mencionó Wester, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología que viene prácticamente a cambiar mucho de las formas de vida que nosotros estamos teniendo, ¿no? Ya varios autores y científicos han definido a la inteligencia artificial como la nueva electricidad, ¿no? Entonces, si nosotros nos remontamos a más de un siglo atrás, cuando fue descubierta la electricidad, ¿no? Toda la revolución que ocasionó la electricidad en la sociedad. Y es lo que está ocurriendo actualmente con la inteligencia artificial, que de acá a unos 10, 15 y 20 años hacia adelante, inclusive, todo el quehacer, todo lo que es básicamente nuestras relaciones a niveles sociales, económicos, productivos, va a estar influenciado por la inteligencia artificial. Y en ese contexto, ¿no? Los países han tomado seriamente este asunto y muchos de ellos están tratando de posicionarse como líderes en el tema, de tal forma que también ellos puedan utilizar la inteligencia artificial como desarrollo de sus economías, desarrollo de su productividad, ¿no? Y bueno, creo que para todos, para nadie es algo que se puede ocultar, de que tanto China como Estados Unidos son los dos que se están disputando el liderazgo en el asunto. ¿Ok? Entonces, se están dando muchos casos de uso para lo que son distintos aspectos de la industria, se están duplicando el número de empleos, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel mundial, respecto a lo que es inteligencia artificial. Solamente desde los últimos 5 años atrás, prácticamente tenemos mayor cantidad de puestos de trabajo en el área de inteligencia artificial a nivel mundial. Otras ofertas académicas, por ejemplo, que se están dando en inteligencia artificial, países inclusive como, por ejemplo, Emiratos Árabes están creando, y en Estados Unidos también, y en algunos países de Europa, están creando no solamente especialidades a nivel de posgrado, sino inclusive de pregrado en inteligencia artificial. ¿Ok? Luego hemos visto también un vertiginoso incremento del número de publicaciones científicas, ¿no? Especialmente China, ¿no? Que está liderando en este aspecto. Prácticamente en algunos puntos ya sobrepasó a Estados Unidos en lo que es la producción científica en inteligencia artificial. ¿Ok? Luego se están dando también desde el lado, digamos, de aplicación, diversas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Creo que
todos nosotros que tenemos un celular a la mano, ya estamos haciendo uso de muchas tecnologías que por detrás está lo que es inteligencia artificial. Reconocimiento de rostros, reconocimiento de gestos, están analizando, por ejemplo, todo lo que es la parte del seguimiento de los comentarios. Entonces, hay mucho que está por detrás de ello, ¿no? Luego, otro aspecto que se está dando a nivel mundial es el incremento también de egresados a nivel de doctorado con inteligencia artificial, ¿no? Esto, muchas de las universidades en el mundo prácticamente están priorizando todo lo que es el generar especialistas en ciencia de la computación y orientados a inteligencia artificial. Podemos ver, por ejemplo, en los últimos años, que muchas de las universidades, inclusive especialmente de Estados Unidos, del hemisferio norte, ¿no? Los especialistas con doctorado en inteligencia artificial están siendo captados por las empresas y muchos de los académicos de las universidades están siendo contratados por las empresas, ¿no? Y las universidades están viéndose inclusive en el problema de poder captar gente especialista en el tema, porque muchos de ellos están yendo hacia la industria, ¿no? ¿Ok? Por otro lado está también algo importante que lo van a tratar más adelante, son los marcos éticos y regulatorios respecto a este tema, ¿no? Porque vamos a ver que también, como siendo una tecnología, el problema no es de la tecnología, sino de cómo lo utilizamos. Podemos utilizarlo para bien o para mal también, ¿no? La tecnología, ¿ok? En el siguiente slide vamos a ver un poco de lo que es el contexto sudamericano, ¿no? ¿Cómo es que estamos nosotros a nivel de Sudamérica para lo que es inteligencia artificial? Y bueno, las noticias no son tan halagadoras, ¿no? Tal vez en nuestro continente quienes han tomado el liderazgo son Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? Entonces, y nosotros estamos por ahí, creo que con este documento y con el interés que estamos viendo que está dándose en el tema, vamos detrás de ellos, ¿no? ¿Ok? Vamos a ponernos, como diríamos así, en la onda para poder entrar en el tema de inteligencia artificial, ¿ok? Algunos aspectos que nosotros podemos ver, por ejemplo, es que muchos de estos países han publicado también sus políticas sobre lo que es inteligencia artificial, publicando también o definiendo sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. Pero un problema que vemos es que más son, por ejemplo, documentos, ¿no? que formulan una expresión de interés, diremos así, ¿no? para la política pública, pero que todavía no se está dando el escaso, no tienen un buen soporte empírico o base técnica para poderlos implementar. Y ese es uno de los puntos en los cuales, por ejemplo, Colombia y Brasil han tomado cierto liderazgo. Han creado, ¿no? instituciones u organismos que gestionen las estrategias, articulen los esfuerzos y canalicen el financiamiento público para que estas políticas de inteligencia artificial se lleven adelante. ¿Ok? Que es algo que también deberíamos buscar nosotros en nuestro país, ¿no? El otro punto importante es la socialización y divulgación e involucramiento de los actores en la política de inteligencia artificial. Y eso es algo importantísimo porque así como ustedes están presentes aquí, ya son ustedes actores de este involucramiento. Porque finalmente, al ser la inteligencia artificial una tecnología que va a abarcar todos los espacios de la sociedad, entonces todos somos parte de eso, todos somos parte del desarrollo de esta tecnología. Pero como continente tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no tenemos talento especializado, no tenemos el aseguramiento de datos que estén, por ejemplo, debidamente organizados, ¿no? La promoción de inversiones orientada a la adopción de sectores como pymes y startups tampoco está asegurada, ¿no? Entonces, tenemos bastantes limitaciones que tenemos que superarlas, especialmente porque esta tecnología nos viene como que diríamos así, ¿no? De terceros, porque quienes están desarrollando en sí la tecnología son los países del primer mundo y nosotros también deberíamos entrar a poder desarrollarla, ¿ok? Entonces, no ser simples espectadores, sino también comenzar a desarrollar nuestras propias soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿ok? Luego, en el siguiente slide, vamos a ver
por ejemplo, cómo es que van las estrategias nacionales en el mundo. Los que están, por ejemplo, en celestito son aquellos que ya tienen definido su estrategia nacional de inteligencia artificial. Los que están en amarillito son los que están definiendo. Bueno, este dato es del año 99, ¿no? Entonces todavía está un poquito retrasado, de hace 1 año y medio aproximadamente, ¿no? Porque a nivel de Sudamérica ustedes pueden ver que el único país que tenía hasta el año 99 definido su estrategia nacional de inteligencia artificial era Uruguay, ¿ok? Y Chile, Argentina, Colombia y ahora Brasil también ya tienen su estrategia nacional, ¿ok? Entonces, y esperamos nosotros ya para partir de este año, ¿no? Estar también con este mapita aquí en celestito. Pero ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje está que solamente el hemisferio norte son los que están aparentemente más interesados, ¿no? En este tema y son los que dominan definitivamente. Entonces, esto nos dice mucho, ¿no? De la importancia de lo que es la tecnología de inteligencia artificial, ¿ok? Bien, vamos al siguiente. En el siguiente slide, algunos de los puntos en los cuales se miden qué tanto es que un país, por ejemplo, está desarrollando o no inteligencia artificial, es la parte científica especialmente, ¿no? Y en este cuadrito podemos ver, por ejemplo, algunos índices, por ejemplo, como es el número de participaciones en conferencias internacionales, el número, por ejemplo, de citaciones en conferencias que se hacen por artículos, por ejemplo, el número de conferencias que son referentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a la izquierda ustedes ven distintos parámetros referidos a lo que es, por ejemplo, especialmente la parte académica, ¿no? ¿Ya? Y tal vez el país que está un poquito más cerca a nosotros, diremos así, pero que todavía está algo rezagado, está en la 4ª columna, que es Brasil, ¿no? Fíjense ustedes que casi en todos los ítems está en celeste claro, eso quiere decir que no está tan productivo, ¿no? ¿Ok? Y las 3 últimas columnas, que son, por ejemplo, China, Singapur y Estados Unidos, ustedes pueden ver que son los líderes en el tema, ¿no? Y están haciendo publicaciones, tienen patentes en el tema, tienen desarrollos. Entonces, son estas métricas algunas de las que están definiendo, ¿no? El desarrollo que se tiene en inteligencia artificial por un país. Otro índice, diremos así, en el siguiente slide, vemos cómo es que esto está dado por Oxford, ¿no? En la cual ha definido algunos índices, como son, por ejemplo, visión, gobernanza y ética, todo lo que es capacidad digital, todo lo que es adaptabilidad, todo lo que son el tamaño, ¿no? Luego la capacidad de innovación, capital humano, luego lo que son indicadores, por ejemplo, de datos, disponibilidad de datos y representación de datos y la infraestructura, ¿no? En el lado izquierdo ustedes van nuestro mapita a nivel de Perú, ¿ok? Y en el lado derecho he colocado, por ejemplo, lo que es Uruguay, por no irnos tan lejos, ¿no? Porque Uruguay está en el puesto 42 a nivel mundial de 172 países y es el primero, ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿no? Nosotros, mientras tanto, estamos en el puesto 98 de 172 países y estamos en el puesto 15 a nivel de Latinoamérica, ¿no? 32 países. Estamos a mitad de tabla, diremos así, ¿ok? Pero solamente para comparar, ¿no? Fíjense, Uruguay, que es un país tan chiquitito que no llega ni a los 5 millones de habitantes, nos está llevando a la delantera en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ellos ya han definido una visión, es decir, ya tienen un plan estratégico, ¿no? De inteligencia artificial público, que están siguiéndolo, ¿no? Mientras nosotros todavía no lo tenemos hasta el momento, ¿no? Es decir, que la idea está que con este plan, nosotros, con este documento, a partir de esta reunión, vamos a comenzar a dar justamente con esa política, ¿no? de definición de nuestra estrategia y poder ir llenando lo que nos falta. Otro aspecto interesante que llama la atención también, por ejemplo, es que en lo que es disponibilidad de datos nosotros no estamos tan mal, ¿no? Es decir, tenemos 66.50 en datos. ¿Por qué? Porque tenemos una data de datos o tenemos una política de datos abiertos. Pero también tenemos que ponernos a pensar, por ejemplo, qué tan bien estamos aprovechando esos datos abiertos, qué tan bien están organizados, ¿no? ¿Ok? Y el otro punto interesante en este mapita es la representación de datos. Y es algo importante para lo que es inteligencia artificial, porque cuando nosotros entrenamos los modelos de inteligencia artificial, tenemos que evitar los sesgos. Y esa representación que tiene que ver es que todo lo que es, digamos así, todo, por ejemplo, tiene que estar equilibrado. No tiene que haber sesgos o tratar de evitar los sesgos porque los modelos de inteligencia artificial recuperan esos sesgos, ¿no? En el siguiente, ¿no? En el siguiente nosotros tenemos
A ver, el siguiente slide, vamos a ver un poco el análisis interno, ¿no? Básicamente acá lo que nosotros vemos es que especialmente los principales grupos económicos del país son los que han estado impulsando lo que es la inteligencia artificial para las aplicaciones que ellos desarrollan. ¿Ok? Y a nivel de academia, ¿no? Básicamente tenemos algunas universidades, especialmente las más concentradas en Lima y otras en Arequipa, en el sur del país, que son los que están estimulando lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Algunas aplicaciones que vemos, por ejemplo, en el sector privado son adquisición de nuevos clientes, pricing, etcétera, ¿no? Y en la academia se priorizan especialmente la aplicación de métodos, ¿no? a diversos problemas, pero a nivel de prototipo, ¿ok? Entonces, lo que falta es encontrar este link entre academia y empresa, ¿no? Algunos grupos que ustedes pueden ver que son básicamente los referidos a lo que es la banca, seguros, ¿no? Y comunicaciones, que son los que más lideran estos aspectos de inteligencia artificial. En el siguiente slide, por ejemplo, podemos ver alguna situación del mercado laboral. El sector privado es el que más está llamando a lo que es especialistas en lo que es inteligencia artificial. En la academia también estamos escasos de profesores y especialistas en el tema de inteligencia artificial, y en el gobierno y en los demás sectores también, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos como país es justamente la escasez de especialistas. A nivel de capacitación, nosotros tenemos pocas carreras, ¿no? Que estén dedicadas exclusivamente a lo que es formación de personal en inteligencia artificial, especialmente en ciencia de la computación, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ciencia de la computación es donde nace la inteligencia artificial y es donde nosotros necesitamos que esta tecnología nos lleve a tener que hacer el desarrollo, ¿no? ¿Ok? Pero por el lado de aplicación y de lo que es despliegue, sí tenemos muchas otras carreras que están introduciendo temas o cursos de inteligencia artificial, pero más por el lado aplicado, ¿no? Ahí podemos ver. Y a nivel de formación de posgrado, bueno, ahí sí tenemos que llamarnos un jalón a la oreja nosotros como país. Solamente tenemos 2 doctorados en ciencia de la computación, uno en Arequipa y otro aquí en Lima, que lo estamos haciendo en la Católica, pero que todavía está en formación, ¿no? Los demás doctorados llevan simplemente, digamos, cursos en los cuales se les da como conocimiento de uso, conocimiento de aplicación de inteligencia artificial, pero todavía no tenemos, digamos así, universidades que estén capacitando en el tema. Entonces, ahí sí tenemos que darnos un jalón de oreja porque es inaudito que tengamos solamente 2 doctorados, ¿no? ¿Okay? Luego, aún así, también, y es interesante ver, ¿no? Cómo es que el número de publicaciones ha ido creciendo, ¿ok? Aunque a nivel de país es poco que tengamos, por ejemplo, unas 350 publicaciones en el año 2008 y hasta el 2020, ¿no? Entonces, pero esto ha ido creciendo y eso es algo positivo, pero todavía es poco. Las universidades que más están publicando en el tema son la Católica, ¿no? de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cayetano, la UPC, la Nacional de San Marcos, la San Agustín, ¿no? La UNI, la Científica del Sur, la Católica San Pablo, y bueno, y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Algunas universidades más resaltantes que están en el tema. Luego podemos ver los papers que han sido publicados, a partir de qué área vienen, ¿no? Especialmente vienen del área de ciencia de la computación, que es la mayor cantidad, ¿no? Y luego tenemos el área de ingeniería, medicina, ¿no? Y otras áreas, ¿no? Como biomedicina, bioquímica, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro mapito. Luego se ha elaborado una encuesta a los distintos sectores del Estado, ¿ok? Pidiéndoles, ¿no? Que respondan, por ejemplo, en qué medida están utilizando inteligencia artificial o ciencia de datos en su institución. Se ha tenido un aproximado de 488 respuestas de distintos organismos del Estado, ¿ok? Y vemos que, por ejemplo, un escaso número de 39 han dicho que sí están aplicando inteligencia artificial o ciencia de datos. Entonces, también esto nos dice, bueno, tenemos que introducir también esta tecnología dentro del Estado, ¿no? Ahora, a ese número de 39 les hemos preguntado qué cosa están ellos aplicando, en qué aplicación están utilizando la inteligencia artificial o ciencia de datos. Y tenemos que ir, por ejemplo, predicción de actos delictivos, reconocimiento facial, casos de uso en agricultura, etcétera, ¿no? Entonces ahí ven ustedes ahí algunas aplicaciones que se están dando. Y luego, todo esto nos ha dado a hacer un pequeño análisis FODA, ¿no? Lo cual, como ya lo mencionó Mariuszka y Wester,
queremos que sea alimentado por todos ustedes, ¿no? Pero lo primero que hemos visto, por ejemplo, ¿no?, como fortalezas, es que nosotros tenemos mucho talento, ¿no? Es importante darle la oportunidad a todo el talento que nosotros tenemos, ¿no? Hay mucho interés también por parte de los grandes grupos económicos que tenemos en el país, de las grandes empresas, que quieren llevar adelante esta tecnología, quieren aplicarla, ¿no? Pero también tenemos nuestras debilidades, es decir, tenemos falta de oportunidad educativa, por ejemplo, de altísimo nivel. O sea, no tenemos el acceso a cursos, capacitaciones de alto nivel en el país, ¿no? Hay muy poco desarrollo de inteligencia artificial avanzada, es decir, Deep Learning simplemente lo escuchamos, pero no lo estamos utilizando, ¿no? Lo que se viene utilizando específicamente es más el clásico Machine Learning o el aprendizaje automático, ¿no? En el gobierno todavía tenemos muy incipiente el tema de inteligencia artificial, recién se está conociendo, ¿ok? Entonces, luego, algunos datos del nivel de país o nivel de organizaciones también no es muy bueno, ¿no? Entonces, tenemos muchas debilidades que tenemos que superarlas, ¿no? Pero también tenemos oportunidades, ¿no? Hay educación que tenemos online, tenemos creciente demanda laboral en el sector privado, público y en la academia, ¿ok? Creciente interés también por financiamiento por parte de las organizaciones multilaterales y la diáspora peruana de diversas empresas del mundo, ¿no? Tenemos instaladas aquí en el Perú, más peruanos estudiando e investigando inteligencia artificial en el mundo, ¿ok? Y como amenazas vemos también que algunos aspectos, por ejemplo, que hay una creciente demanda laboral a nivel internacional y que muchos de nuestros cerebros pues se van a trabajar afuera, ¿no? Entonces, y quisiéramos que se queden dentro del país, ¿no? Otros países están avanzando más que nosotros, ¿no? Nuestros vecinos nada más nos están llevando la delantera, pero vamos nosotros también ahí, ¿ok? La inestabilidad política. Son pocas las instituciones en el Perú que fomentan la investigación y desarrollo de inteligencia artificial, más está orientada a lo que es la aplicación, y la sociedad peruana podría tener algunos temores acerca del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son algunas de las amenazas, las fortalezas, oportunidades y debilidades que hemos detectado nosotros. Pero este documento debe ser todavía enriquecido y nosotros esperamos que tengamos más retroalimentación de parte de ustedes, ¿ok? Les agradezco mucho por atender. Y seguidamente voy a dar el pase, ¿no?, a Omar Flores, ¿no?, quien es doctor en aprendizaje de máquina por la Universidad de Utah en Estados Unidos y es Senior Research Manager en Capital One en Estados Unidos. ¿Ok? Omar, adelante. Dale, gracias, César. Estoy intentando prender la cámara, pero sin embargo, quería decirles de que si los datos son el nuevo petróleo, la inteligencia artificial debería ser la nueva electricidad. Nunca mejor referenciado, Andrew Ng, es profesor de la Universidad de Stanford, el cual mencionaba la importancia de la IA para transformar procesos. Estamos hablando, pues, de una nueva revolución industrial. Hemos visto en el pasado cómo la máquina a vapor ha transformado la sociedad. Hemos visto en el pasado cómo, por ejemplo, la electricidad y la electrónica han respectivamente transformado la sociedad a distintos niveles. Y si la inteligencia artificial tiene este poder transformador, necesitamos entender que estamos en una posición histórica. Ya no solamente a nivel, por ejemplo, de la oportunidad que ha mencionado César, de tener, por ejemplo, una consecuencia socioeconómica. Hablamos de una demanda alta del mundo por profesionales de alta calidad y también empleos muy bien remunerados, sino también de la automatización de la producción de bienes y servicios. Si podemos automatizar procesos, podemos optimizarlos y podemos mejorar nuestra eficiencia como país. Sin embargo, es necesario entender de que también esto representa un riesgo si nos quedamos rezagados. Hablamos, pues, de un progreso mundial de estas tecnologías. Y si, por ejemplo, no ponemos mano a la educación y a la ciencia, estamos en un camino el cual nos va a separar mucho más de lo que ya estamos de los países desarrollados, que están tomando este tema como una prioridad, algo que indudablemente ha pasado en la primera, segunda y tercera revolución industrial.
En resumen, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tiene la condición de facilitar las oportunidades y mitigar los riesgos en la adopción de la inteligencia artificial a nivel nacional. Siguiente, por favor. Sin embargo, es necesario de alguna forma entender lo que dice César en ese detalle. Muchos países desarrollados han visto la necesidad de generar estrategias, planes y agendas nacionales. En sus primeras etapas, estos esfuerzos han sido herramientas de diagnóstico y registro de metas. Después, nosotros hemos observado como comité de que esto ha evolucionado hacia políticas públicas, el fortalecimiento de sectores y además la priorización de iniciativas público y privadas. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial tiene el objetivo de vivir en este nivel, en el sentido de que hemos aprendido las cosas buenas y malas de anteriores esfuerzos y sabemos de que es necesario tener objetivos y acciones concretas para que esto se convierta en recomendaciones públicas y básicamente tenga el objetivo de generar bienestar en el país. Siguiente. En ese sentido, sabiendo que el mundo cambia dramáticamente, nosotros que trabajamos haciendo investigación y haciendo productos en el área de la inteligencia artificial, entendemos de que este es un área que cambia dramáticamente, no solo a nivel de algoritmos, sino también a nivel de datos, incluso a nivel de matemática. Entonces, se propone que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial dure o tenga el objetivo de vivir en un ámbito de 5 años, del 2021 al 2026, y sea actualizable cada 2 años de acuerdo a los avances que suceden en el mundo y a la realidad y coyuntura propia del país. En ese sentido, hablamos, por ejemplo, del propósito de la IA en 3 sentidos principales. Primero, proponer ejes, objetivos y acciones concretas que promuevan la investigación, el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial en el Perú. Segundo, que este plan ayude a generar soluciones a problemas nacionales, siempre basados en algoritmos, datos y computación. Tercero, que se generen nuevas oportunidades de desarrollo. Hablamos entonces de estar alineados a una estrategia y política nacional del país. No tiene sentido reinventar las prioridades del país si existen muchos estudios dentro del mismo Estado que las han identificado. En ese sentido, como plan, estamos simplemente alineados a lo que el país necesita en distintos sectores de la economía y de la sociedad civil, y estamos tratando simplemente de mejorar. Siguiente. Esto nos conduce naturalmente hacia la visión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para el Perú. La visión principal es de que nosotros seamos reconocidos como un líder latinoamericano en la investigación, desarrollo, innovación, despliegue, uso, adopción y apropiación de la IA, sin descartar y considerando principalmente la utilización ética y responsable de la inteligencia artificial. En resumen, es necesario acelerar el desarrollo nacional y la producción de bienes y servicios a través de ser más eficientes, usando la automatización, pero siendo justos, generando bienestar y considerando las consecuencias éticas y, por ejemplo, las posibles consecuencias negativas y mitigarlas. En ese sentido, cada plan de inteligencia artificial en el mundo tiene una personalidad, tiene un sentido la cual la acerca a la realidad. Para nosotros consideramos que en un país como el Perú, conceptos como, por ejemplo, la inclusión digital y garantizar la reducción de brechas sociales son importantes. Entonces, las acciones y los planes que mis compañeros van a conversar más adelante están asociados directamente a esto. Entonces, la personalidad del Plan Nacional de Inteligencia Artificial tiene estos conceptos directamente como prioridad: inclusión digital y reducción de brechas digitales. Siguiente. Un punto anterior que quizás es importante es ¿por qué un líder latinoamericano? Y el sentido es de que si nosotros, por ejemplo, podemos cumplir estas metas en 5 años, actualizarla cada 2 años, es natural entender de que vamos a estar en el camino a ser un líder global más adelante. Sin embargo, un buen plan y una buena misión requiere tener objetivos concretos. Es por eso que estamos apuntando primero hacia una visión latinoamericana para después, basado en éxitos y en casos de uso, poder crecer de forma ordenada y orgánica. En cambio, si respecto a la misión podemos decir de que queremos directamente desarrollar el talento humano, la infraestructura y la producción de bienes y servicios basados en la IA. Habíamos dicho al inicio de que
Si los datos son el petróleo y la inteligencia artificial es la electricidad que transforma este producto hacia casos de uso más concretos, necesitamos la capacidad de transportar este petróleo. Necesitamos la capacidad de dirigir estos productos y transportar, por ejemplo, los datos y las telecomunicaciones. En ese sentido, requerimos priorizar la infraestructura. Tiene sentido si tenemos, por ejemplo, supercomputadoras, interconectarlas para que más universidades puedan acceder a ellas. Esto finalmente generará un beneficio a la sociedad peruana de forma inclusiva y multicultural, considerando la sociedad 4.0 que se nos avecina. Siguiente, por favor. Entonces, es necesario entender de que esta estrategia tiene como raíces 6 puntos principales. Estos 6 puntos principales incluyen, por ejemplo, la definición de lo que es la formación y la atracción de talento. Hablamos de competencias y hablamos de trabajos que son requeridos a nivel mundial. No tiene sentido enfocarnos solamente en Perú si en un ámbito digital y en una sociedad digital las fronteras físicas ya no existen. Uno puede trabajar desde Perú y puede, por ejemplo, resolver problemas en China, en Estados Unidos o en Japón. Entonces, estamos hablando de generar talento que pueda competir a nivel mundial. Para esto es necesario entender, y eso ha quedado claro en el comité, de que nos tenemos que apegar a estándares. No queremos reinventar la forma peruana de cómo, por ejemplo, enseñar computación, sino directamente ahorrar ese tiempo, usar estándares y competir globalmente para ser mejores. A nivel económico, que es el segundo eje, queremos básicamente fomentar la adopción de herramientas que impulsen el desarrollo, la innovación y el bienestar del país, entendiendo la consecuencia directa entre usar inteligencia artificial y ser más eficientes para desarrollar productos y servicios. El tercer punto, o la tercera raíz, el tercer eje de este plan, se relaciona a la creación y el fortalecimiento de una infraestructura digital y de telecomunicaciones. De nuevo, si tenemos petróleo y tenemos electricidad, necesitamos trenes que puedan transportar estos productos a distintos lugares, ¿no? En cuarto punto, podemos hablar de los datos. Hablamos no solamente de una infraestructura de cómputo, como en el caso anterior, pero de una infraestructura de datos. Que yo pueda, por ejemplo, siendo programador, hacer una operación de join entre distintas bases de datos con el mismo esquema y pueda generar conocimiento directamente, ya que los datos están disponibles, reutilizables y accesibles. Ciertamente, esto nos acerca mucho a una sociedad digital que tanto queremos. En el quinto punto, hablamos directamente de la ética, el cual va a ser explicado en más detalle. Sin embargo, como eje principal queremos decir de que existen responsabilidades en el uso correcto de los datos. Y ciertamente es importante entender la importancia de la privacidad y la identidad de las personas en un algoritmo y simplemente entender qué tipos de algoritmos suceden y cuál es la capacidad explicativa de estos. En el punto número 6 y el último, hablamos de un eje de colaboración, en el cual las universidades y Estado puedan colaborar internamente. No solamente a nivel de datos, no solamente a nivel de algoritmos, pero también a nivel de casos de uso y que se retroalimente constantemente. Esta colaboración también tiene que ser externa, considerando que estamos apuntando a competir globalmente. Entonces, hablamos de capacidades que nos permitan y decisiones y objetivos que nos permitan colaborar, por ejemplo, entre universidades del Perú con distintos países y con distintas organizaciones. Muchas gracias por su atención. En ese sentido, me gustaría introducir o presentar al profesor Luis Zuluaga Rota, el cual ha recibido su magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, Luis. Muchas gracias, Omar. En primer lugar, un saludo a la PCM por habernos hecho esta tan importante invitación para participar en el diseño de esta estrategia. Como lo han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, tanto a través de los antecedentes como la visión que tenemos para este diseño, uno de los soportes fundamentales es el eje de la formación y atracción del talento, ¿no? En particular del talento peruano. Entonces nos hemos propuesto en este principal eje, o uno de los ejes básicos, 4 objetivos, ¿no? El primero es el de potenciar el talento humano en IA en todos los niveles educativos. En segundo lugar,
liderar a nivel regional la investigación y creación de patentes en IA. En tercer lugar, ser un país atractivo para el desarrollo e investigación de la IA. Y en cuarto lugar, reducir la brecha de participación de la mujer y minorías en programas de IA. La siguiente, por favor. Para el objetivo número 1, hemos también diseñado una serie de acciones para poder, por supuesto, llegar con éxito, ¿no es cierto?, a su implementación. En primer lugar, necesitamos crear un Centro Nacional de Excelencia de Inteligencia Artificial que sea autónomo, descentralizado, que promueva y apoye no solamente, digamos, programas de capacitación, sino también investigaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicada a los principales problemas del país. Por otro lado, proponemos también que hay que facilitar la creación e incremento del presupuesto público en programas de formación core en inteligencia artificial, ¿no?, para apoyar carreras como ciencia de la computación, ingeniería de software, ¿cierto?, estadística, matemáticas y otras, por supuesto. Por otro lado, también buscamos promover cursos o diplomados de programación de inteligencia artificial y machine learning, ¿no?, en general para la sociedad civil, en particular para el sector público, ¿no?, policía, fuerzas armadas, profesionales que trabajan en los servicios básicos, etc. También implementar de forma obligatoria cursos de programación en los colegios públicos y privados, desde el primero de secundaria, ¿no?, incluyendo cursos de ética, dado que la ética también es parte de esta formación en inteligencia artificial. Además, también incluir cursos de inteligencia artificial y machine learning en diferentes carreras de pregrado y posgrado, ¿cierto?, en las diferentes universidades del país. La siguiente, por favor. Dentro de este primer objetivo estratégico de situar al Perú como un país que potencia el talento humano en inteligencia artificial, también proponemos crear programas de maestrías y doctorados en inteligencia artificial y machine learning, ya que, como han mencionado, estamos muy atrasados en este aspecto, ¿no? También promover programas masivos de upskilling y reskilling en habilidades digitales, ¿no?, y en temas éticos de tratamiento de los datos, ya que necesitamos hacer un upgrade, ¿no es cierto?, dotar a las personas, a la sociedad civil, como se ha dicho en general, interesada en estas nuevas competencias, en estas nuevas habilidades. Además, necesitamos crear cursos o diplomados para la formación de talento, ¿no?, en relación con la infraestructura de supercomputadoras de alto rendimiento, ¿no? Necesitamos ver temas como computación paralela, procesamiento de señales y otros aspectos que tienen que ver con este tema, ¿no?, con el tema del uso de estas computadoras, que son un requisito importante para el desarrollo de la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. La siguiente. En el objetivo 2, lo que nosotros necesitamos es, por este lado, ser un país atractivo para el desarrollo e investigación de la inteligencia artificial, ¿no? Y para eso, ¿qué proponemos? Crear programas de atracción de talento peruano o extranjero con grados de maestría y doctorado en inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Porque también hemos investigado y averiguado que tenemos muchos profesionales peruanos, ¿cierto?, que han estudiado en el extranjero y que aún permanecen ahí, y que necesitamos de alguna manera repatriarlos, ¿no?, atraerlos. Además, también proponemos crear programas para retener talento especializado, ¿no?, y no, por supuesto, salgan del país, a veces invitados por corporaciones o empresas transnacionales. También tenemos que facilitar que el Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial pueda repatriar talento nacional o extranjero para sus proyectos de investigación en desarrollo en IA, ¿no es cierto? Porque de alguna manera este Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial va de alguna manera a fomentar, ¿no es cierto?, y apoyar estos proyectos de investigación. Entonces también puede lograr, ¿no es cierto?, interactuando con estos profesionales que residen en el extranjero, poder apoyarnos. Por otro lado, necesitamos que se facilite que las universidades peruanas puedan realizar convenios con universidades extranjeras para reforzar sus programas de maestría y doctorado en inteligencia artificial y machine learning. Por otro lado, facilitar las convalidaciones también de los grados profesionales, ¿no?,
de maestría o doctorado realizados en el extranjero, porque a veces nuestros profesionales, los que regresan al país, a veces encuentran algunas barreras de esa naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. En el objetivo estratégico 4, que es reducir la brecha de participación de la mujer y minorías en programas de formación core de IA, también proponemos que hay que promover el mayor número de estudiantes mujeres en estos programas core, ¿no? Ciencia de la computación, ingeniería de software, matemáticas, ¿no es cierto?, estadística, a nivel de pregrado y posgrado en las universidades peruanas. También proponemos que hay que promover la descentralización de programas en maestrías y doctorados en inteligencia artificial y machine learning a las diferentes regiones del país, con la finalidad que, ¿no es cierto?, digamos, la formación también se pueda contextualizar y se puedan abordar los problemas particulares, no regionales, en el temas como agroindustria, minería, salud, servicios básicos, educación, etcétera, y por supuesto en la administración pública. Porque, como hemos dicho, debemos buscar que la inteligencia artificial beneficie al ciudadano, ¿no?, beneficie al administrado. Además, también debemos crear programas de enseñanza, de programación a desempleados y a adultos, ¿no?, a través de centros regionales o municipales en las distintas regiones del país. Porque necesitamos de alguna manera que hoy, como se ha mencionado, la programación sea una habilidad muy importante, ¿no?, en la mayoría de las personas, como sucede en los países europeos, ¿no?, donde la programación, digamos, es una habilidad necesaria para todos, porque como se ha señalado, la inteligencia artificial es transversal, ¿no?, a todas las especialidades. Si bien es cierto, tienen especialidades core, pero es transversal, ¿no? La inteligencia artificial la podemos aplicar en todo orden y todo campo de acción, ¿no es cierto?, de nuestras actividades. Creo que nos hemos olvidado el punto 2, no sé si puede retroceder el objetivo 2. Listo. Y en el tema de liderar a nivel regional la investigación, la publicación científica y publicación de patentes, de hecho que tenemos que incrementar el número de aplicaciones de inteligencia artificial, número de publicaciones, perdón, de acuerdo a los estándares que exige hoy el RENACIT. También incentivar la creación de patentes como resultado de los fondos concursables y o alianzas con el sector privado. Y por otro lado, debemos facilitar también conferencias internacionales de inteligencia artificial que se realicen en diferentes regiones del país. Y finalmente, facilitar programas de profesores visitantes entre universidades locales y extranjeras, ¿no? No necesariamente una visita física hoy con esta nueva normalidad, lo podemos hacer justamente a través de una capacitación o un entrenamiento remoto. Entonces, esto es fundamental para el trabajo justamente en este eje tan importante como es la formación y atracción del talento. Dejo ahora al doctor Wester Cela para que continúe con la presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Bien, gracias por la presentación del primer eje. Como comentaba al inicio, se ha compartido un link para que puedan responder acerca, bueno, hay 2 preguntas por el primer eje. Por favor, vamos a dar 2 minutos, ¿ya? Para que darles tiempo para responder a esas preguntas. Al finalizar la presentación pueden enviar, ¿no?, la respuesta de todas las preguntas que a cada eje se está planteando. Hay muchas preguntas, hay mucho interés por parte de la audiencia. Tenemos actualmente casi 2.000 asistentes, ¿no?, en la sala. Se nota que hay mucho interés de parte de la ciudadanía de conocer un poco acerca de la estrategia y lo que estamos planteando, lo que se está planteando. Bien, hay varias preguntas. Voy a seleccionar una, ¿no?, por el tiempo. Se comentó acerca del Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial, ¿no? Este va a ser un centro que va a estar dentro del Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial, un programa que, digamos, ya hay un convenio con Corea, ¿no? Y en las próximas semanas estamos empezando la implementación, y la intención es que este Centro Nacional de Excelencia ya empiece a trabajar desde este año en ese convenio marco con Corea. Entonces, si bien es cierto, ya estamos planteando, digamos, este documento de trabajo, pero ya estamos realizando algunas acciones concretas, inclusive con reuniones con diferentes entidades públicas para
empezar con algunos casos de uso en beneficio de la sociedad. Muy bien. Entonces voy a dar un minuto adicional para que puedan responder la encuesta. Por favor, se les ha compartido un link para que puedan ustedes responder estas dos preguntas que tenemos, ¿no?, para este primer eje. Bien, entonces a continuación voy a dar el pase a Claudia Ávila, ¿no?, quien es Máster en Business Intelligence y Data Science en la Universidad de Alcalá de España. Actualmente es consultora senior en el Laboratorio de Innovación y Centro Especial de Monitoreo de Indecopi. Y Claudia nos va a hablar acerca del modelo económico en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Wester. Muchas gracias con todos los asistentes. Muy contenta de que esta estrategia sea bastante participativa y definitivamente en este eje 2 de lo que es el modelo económico, lo que estamos buscando en esta propuesta es que también tenga un marco orientativo, ¿no?, dentro de todas las acciones que se va a proponer para la inteligencia artificial. Y entre estos principales pilares o acciones relacionados al modelo económico, que digamos en un principio buscan fortalecerse en relación a los sectores económicos estratégicos del país, que digamos nos lleven a posicionar y ser competitivos, también se tome en cuenta, ¿no?, que este modelo económico, toda esta estrategia sea sostenible y, por ejemplo, considere aspectos como el tema del empleo, ¿no? Entonces, tenemos 4 temas en relación a, por ejemplo, liderar a nivel regional de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, ¿no?, con todo el apoyo de la academia, impulsar en los organismos públicos la incorporación de la inteligencia artificial en su operación y servicios a los ciudadanos. Una tercera acción referida a promover la integración de la IA en la cadena de valor para impulsar el desarrollo empresarial en los sectores económicos claves del país. Y por último, en relación también a lo que consideramos muy importante en términos de minimizar el efecto que pueda tener, pero también de adaptar, ¿no?, la fuerza laboral a las habilidades de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Entonces, en referencia al primera acción referida a todo lo que es la investigación, es muy importante que nuestro país se enfoque no solamente en consumir esta tecnología, sino que también tengamos esta capacidad de desarrollar nuestra propia tecnología que sea bastante útil para estos sectores económicos estratégicos, ¿no? Entonces, en relación a eso, hay que fomentar una serie de incentivos, ya sea fondos de investigación, por ejemplo, tener esta plataforma de datos abiertos donde se pueda transparentar y hacer una plataforma colaborativa de los datos y códigos desarrollados. Por ejemplo, también las iniciativas de divulgación científica, ¿no?, donde, digamos, se generen espacios donde puedan participar tanto la academia como los sectores productivos, y finalmente también monitorear cómo vamos avanzando respecto a la adopción de la inteligencia artificial, de modo que nos ubique en los primeros lugares a nivel regional, ¿no? Ya se había mencionado que es importante ir teniendo una estrategia clara y que también esté muy acorde a aquella priorización de sectores económicos en donde, por ejemplo, quisiéramos posicionarnos o que tengamos ventajas comparativas y competitivas frente a otros países. Siguiente, por favor. Sí, ok. Ahora, en relación, y más aún en este contexto, como estamos ahora, difíciles momentos de la pandemia, hemos visto la relevancia de los organismos públicos y que la inteligencia artificial es un aliado, puede ser un aliado bastante fuerte justamente para agilizar la atención a los servicios a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en relación a eso es que consideramos muy importante que la inteligencia artificial permita agilizar, ¿no?, en estos contextos tan cambiantes, ¿no?, donde tenemos que ayudar, ¿no?, a todos los organismos públicos
a que agilicen su toma de decisiones, sus operaciones, y para eso, ¿no? Todo también esto en un marco, por ejemplo, que esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya sea pobreza, educación de calidad, energía, salud. Entonces, digamos, hay que darle un marco para que también todo este impulso que se va a dar y apoyo también desde el sector público para que se agilicen todos estos servicios, tengamos una mirada clara de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso también es muy importante fortalecer a este capital humano que estaría detrás, que son los funcionarios públicos, y que para eso también tenemos que implementar o facilitar cursos y capacitaciones en los temas de desarrollo, uso y beneficios de inteligencia artificial. Asimismo, la participación ciudadana, como muchos eventos de Datathon, hackatones, que poco a poco pues acerquen también a, digamos, muchos jóvenes que incluso también quieren colaborar activamente en la mejor servicios ciudadanos. Finalmente, también hacer que estos desarrollos o códigos sean reutilizables, ¿no? Siempre hay que aprovechar al máximo, ya que estamos en una situación incluso de recursos escasos, que estos códigos puedan ser reutilizados en diferentes áreas o temáticas del sector público. Siguiente, por favor. Asimismo, el tema del desarrollo empresarial, ¿no? Como hemos visto, es importante que si nosotros queremos empujar un modelo, digamos, que nos posicione respecto a otros países y que podamos ser cada vez más productivos, competitivos, la inteligencia artificial también es un aliado muy fuerte, ¿no? Para sobre todo en estos sectores económicos estratégicos donde nosotros nos queremos diferenciar, ¿no? Entonces, para ello hay que tomar en cuenta los roles tan importantes no solamente de las grandes empresas, sino también de la micro, pequeña y mediana empresa, integrando también a los CITES de todas las regiones, ¿no? Generando incentivos también a los programas de startups o investigación aplicada, ¿no? Que tengan algún componente de guía, y también, por ejemplo, se ha discutido el tema de importancia, ¿no? De que esto tenga aplicaciones en usos locales, ¿no? A nivel de todas las regiones, creo que tienen cada uno muchas características, ¿no? Y entonces es muy importante acercar cómo desde las necesidades del sector privado se puedan aterrizar casos locales de aplicación a través de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, un tema muy importante es cómo nos estamos preparando, ¿no? Este factor habilitante que somos toda la ciudadanía, ¿no? Sobre todo toda esta fuerza laboral para enfrentar esta gran fuerza que viene del cambio de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cómo el Perú y toda su fuerza laboral tendría que adaptarse, ¿no? A estos nuevos cambios, y para eso, digamos, es importante establecer políticas, ¿no? De upskilling y reskilling, que no solamente piensen en el sector educativo tradicional, sino que también piensen en, por ejemplo, aquellos trabajadores que posiblemente se puedan ver afectados por alguna nueva tecnología y que tengan que hacer algún cambio, ¿no? O adquirir nuevas habilidades para enfrentar nuevos mercados laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Es importante crear también una unidad de monitoreo y seguimiento al mercado laboral, ¿no? Para obtener una evidencia oportuna y así detener, digamos, algún efecto negativo, digamos, que genera algún desplazamiento, ¿no? Entonces, es importante que dentro de este modelo económico, ¿no? Aprovechemos al máximo, no solamente desde el sector privado, sino el sector público, y también fortalecernos como capital humano y la fuerza laboral acorde a toda esta nueva tendencia que va a afectar en la vida de todos, ¿no? Entonces, ahora sí, le doy pase a Wester para dar continuidad. Gracias. Claudia, si me permites, como hay unas preguntas ahí, quisiera básicamente añadir que cuando hablamos de un impulso de tecnologías emergentes, siempre existe este temor del reemplazo de trabajos.
Y yo creo que, como tú has comentado, este tema del reskilling, que significa desaprender y volver a aprender, es importantísimo en todos los aspectos de nuestro trabajo profesional, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, aquí creo que hay una gran tarea porque esta estrategia tiene como gran mensaje el ser inclusiva, lo que significa que hay oportunidad para todos. La inteligencia artificial tiene como ventaja la creación de nuevas oportunidades de empleo. Entonces, creo que por ese lado ahí tenemos que más bien irnos adaptando a esta nueva espacio para las nuevas tecnologías y también ir mirando cómo nosotros desde nuestro trabajo vamos desaprendiendo para volver a aprender. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Maruska. Gracias, Claudia. Solamente recordar que hay una encuesta que se ha compartido, por favor, con respecto a lo que ha explicado Claudia, al modelo económico. Por favor, hay 2 preguntas también en ese eje. Muy bien, ahora vamos a pasar con Efraín Maigua, ¿no? Quien es doctor en multimedia y comunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y además es director del Centro de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Efraín nos va a hablar acerca de la infraestructura tecnológica, que también ha sido considerado un eje importante en esta estrategia. Efraín. Muchas gracias, Wester. Muchas gracias a todos los asistentes y un saludo a todos desde la ciudad de Arequipa. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué duda cabe que la inteligencia artificial necesita un recurso fundamental para poder trabajar, que son los datos? Y para que nosotros podamos tener datos que realmente están censando el medio, que nos están dando a conocer cómo está actuando la realidad, es necesario tener un sistema nervioso bien potente que nos permita censar realmente lo que está pasando en el medio. Y además, la cantidad de información que uno puede captar en el medio para que esto enriquezca y de este modo las aplicaciones puedan ser mejores, necesitamos de herramientas, algoritmos, que permitan ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la infraestructura es muy importante en un plan estratégico que busca desarrollar la inteligencia artificial. Nosotros en el equipo hemos estructurado el objetivo estratégico que tiene que ver con la estructura tecnológica, el cual busca cumplir 2 acciones en específico, 2 acciones concretas. La primera acción es mejorar la infraestructura local para la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. La idea fundamental es aprovechar algunos recursos que ya tenemos. En principio, las comunicaciones son fundamentales para ello. Nosotros tenemos ya un sistema de fibra óptica, la red dorsal de fibra óptica nacional, independientemente de los problemas que pueda tener, pero creo que podemos potenciar. Entonces, una de las acciones para poder cumplir este objetivo estratégico es consolidar la red de fibra óptica nacional. Y además, la academia necesita de herramientas para poder interactuar entre ellos. Y otra parte fundamental es conseguir interconexión entre todos los centros de investigación y universidades mediante una red de fibra óptica de alta velocidad, de modo que las interacciones sean más posibles y puedan conseguirse mejores resultados. Obviamente, si nosotros no censamos bien el medio y no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, no vamos a poder conseguir mejoras. Por ello, otra de las acciones que estamos planteando en este documento es promover las tecnologías de 5G. Las tecnologías de 5G van a permitir que, por ejemplo, la industria 4.0 se pueda desarrollar con facilidad gracias a las ventajas que tiene respecto al tiempo de captar datos en tiempo real, porque las tecnologías que hoy en día tenemos tienen algunas dificultades, por ejemplo, en los retardos a captar datos de un proceso complejo. Entonces, las tecnologías 5G nos van a permitir eso. Las tecnologías 5G nos van a permitir tener accesos a mayor ancho de banda. Por lo tanto, una de las acciones es justamente eso, promover que la tecnología 5G esté presente en el Perú y en las distintas regiones que tenemos. Si tenemos ya el sistema nervioso central, necesitamos dónde trabajar. Por ello, otra de las acciones específicas es crear un Centro Nacional de Computación de alto desempeño, de modo que se pueda desarrollar aquí todas las simulaciones, todos los entrenamientos de los algoritmos que tenemos para poder conseguir resultados que nos lleven realmente a hacer aplicaciones que puedan ser desplegados en el desarrollo de la industria nacional. Otro punto es que buscamos promover la asociación público-privado para la instalación de centros en la nube,
de modo que nos permita tener datos e información local. Esto es fundamental porque el no tener datos y sobre todo de manera local y no saberlos manejar nos puede generar dificultades a la hora de desplegar todo el conocimiento que se vaya desarrollando. Por ello, esta acción es muy importante y para que esto avance, la propuesta es que sean asociaciones público-privadas donde se garantice de alguna manera que el Estado pueda dar facilidades para que las empresas del sector público-privado, pequeñas, medianas empresas, startups, las mismas instituciones estatales, puedan contratar estos servicios que caen en la nube, ¿no? De este modo, el Estado garantizaría de alguna manera una cuota mínima, de modo que todos podamos tener acceso a la nube y podamos trabajar las herramientas que tenemos que se van desarrollando de inteligencia artificial para poder desplegar en aplicaciones reales. Obviamente, si no tenemos infraestructura local que nos permita trabajar, hablamos de los centros de investigación, donde se pueda desarrollar distintas aplicaciones y también nuevos conocimientos en inteligencia artificial, esto va a ser difícil. Por ello, lo que vamos a también es promover, incrementar la inversión en infraestructura educativa para que se puedan formar nuevos talentos, se puedan formar nuevos programas de capacitación en inteligencia artificial. Ese es entonces respecto a la primera acción para conseguir este objetivo estratégico que es la infraestructura tecnológica. La siguiente acción que tenemos, la siguiente por favor, tiene que ver con cómo damos uso a todas estas mejoras en infraestructuras que estamos consiguiendo. Claramente vemos que los algoritmos hoy en día están siendo cada vez más, están requiriendo cada vez más capacidad de cómputo, están siendo cada vez más complejos y por lo tanto necesitamos herramientas para poder trabajar. Hablamos desde que se inició a trabajar el tema de la inteligencia artificial en los años 60 hasta hoy en día, la capacidad de cómputo que requiere ha crecido exponencialmente, ¿no? En esta gráfica que vemos, es una gráfica lineal logarítmica, podemos ver cómo ese crecimiento ha sido bastante, con una pendiente más o menos pronunciada. Por lo tanto, para que esto pueda tener respuesta, nosotros tenemos que garantizar que toda la infraestructura que estamos desplegando tiene que ser uso. Por ello, el siguiente objetivo estratégico o la siguiente acción que nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo estratégico es impulsar la integración y el uso de la infraestructura local que se ha desarrollado. La propuesta se plantea crear el Centro Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento que no solamente actúe de manera centralizada, sino permita gestionar todos los otros centros de cómputo que hay. Sabemos que muchas universidades, muchas instituciones públicas, muchas entidades privadas han hecho esfuerzos en generar sus propios centros de cómputo, pero también hay que ser conscientes que el hardware se va degradando. Por lo tanto, la idea es que podamos integrar todos esos centros de cómputo de modo que siempre estén activos para poder trabajar y estén al servicio del desarrollo de la inteligencia artificial. Queremos también racionalizar el uso de los fondos públicos para que esto nos permita adquirir equipos e infraestructura para la investigación en temas de ciencia artificial, industria 4.0, el Internet de las Cosas, que son tecnologías que van a permitir desarrollar tecnología propia y para responder a las necesidades que tenemos en nuestro país. Otro aspecto importante, otra acción importante es capacitar el talento local en la gestión de toda la infraestructura que vamos a desarrollar, ¿no? Tanto ya sea en los centros de cómputo, en la infraestructura de comunicaciones o en todos los aspectos técnicos que se necesite para dar soporte a toda la infraestructura que se está desarrollando para poder avanzar en la inteligencia artificial en el país. Queremos también proponer que se crean incentivos para impulsar el uso de estos centros de cómputo que se van a implementar, de modo que todos puedan usar las startups, las empresas privadas, las empresas públicas, las universidades, los investigadores independientes, todos puedan tener acceso. Entonces hay que promover el incentivo de uso de esta infraestructura, ¿no? Y finalmente, implementar una infraestructura que pueda garantizar la interconexión de todas las instituciones públicas para el monitoreo de desastres naturales. Sabemos que el país tiene mucho riesgo a distintos niveles. Por ejemplo, en la ciudad de Arequipa estamos expuestos a cualquier desastre natural basado en los volcanes, ¿no? Y sabemos también la gran aplicación que tiene la inteligencia artificial en poder predecir este tipo de desastres naturales. Entonces, vamos a promover, en la propuesta estamos colocando
que se pueda garantizar que todas las instituciones públicas puedan estar interconectadas para poder disfrutar del conocimiento que se vaya generando en los centros de investigación y en los centros de desarrollo de inteligencia artificial. Esto es en base, estas son las dos acciones que nos van a ayudar a conseguir este objetivo estratégico 3 que tiene que ver con la estructura tecnológica. Muchas gracias, Wester. Muchas gracias, Efraín. Nuevamente, les recuerdo que se ha compartido un enlace donde puedan contestar las dos preguntas con respecto a la infraestructura tecnológica. Muy bien, ahora voy a dar el pase a Malena Maguiña, ¿no? Quien es licenciada en Ciencias, Convención en Estadística de la Politécnica Universidad Católica del Perú. Además, es Data Science especializada en modelos de riesgos, retail, y actualmente está trabajando en Scotiabank, Canadá. Malena nos va a hablar acerca de otros ejes importantes que se han considerado como parte de la estrategia, que son los datos. Malena. Hola con todos, buenas tardes aquí, y también por allá en Perú. Muy agradecida con la PCM por esta invitación y muy agradecida con todos los asistentes y con todos los compañeros que hemos trabajado esta estrategia. Ha sido una experiencia muy interesante. Y en esta ocasión voy a comentarles un poco de qué se ha trabajado y qué se piensa sobre el tema de los datos. Como ustedes saben, los datos son el fundamento para la inteligencia artificial, ¿no? Como ya se ha venido diciendo en varias ocasiones por otros compañeros, es el petróleo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos trabajar esos datos, ¿no? Como ustedes saben, si pensamos en el petróleo, nosotros necesitamos que el petróleo esté donde lo necesitamos. No podemos ir cada uno de nosotros a buscar el petróleo. El petróleo tiene que estar donde lo necesitemos. En las estaciones de gasolina o en nuestras casas, donde sea, pero el petróleo tiene que estar a la mano. Algo similar ocurre con los datos. Los datos es necesario que estén disponibles para los investigadores y para las personas que quieran hacer uso de ellos. Y los datos tienen que ser de muy buena calidad para poder utilizarlos confiablemente, ¿no? Y otra vez volvamos al petróleo, ¿no? Si tenemos que usar petróleo, necesitamos que el petróleo sea de buena calidad para que luego no nos quedemos en mitad de camino o en pleno proceso de producción. Entonces, los datos es necesario que sean de buena calidad, que sean precisos, que sean exactos, que reflejen la realidad. Entonces tienen que ser diversos y además tienen que ser completos. Tienen que estar al alcance de los usuarios y tienen que estar organizados. Para poder usarlos, los datos tienen que ser entendibles, entonces tienen que estar documentados. El tema de los datos es súper importante. Y para nosotros es fundamental en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es que ya tenemos un portal que se llama datosabiertos.gov.pe que necesita ser fortalecido y que necesita ser enriquecido por estos 4 actores que vemos aquí. El sector académico, la sociedad civil, el sector público y el sector privado, que enriquezcan este portal, que obviamente tiene que tener toda la infraestructura necesaria para que esos datos sean seguros, confiables, que sean anónimos y que se respeten todas las características éticas, pero que además, al estar allí centralizados, permitan que estos mismos 4 actores puedan enriquecerlos y además beneficiarse de los datos. Por otro lado, hay que recordar que el concepto de dato ha cambiado. Antes pensábamos que el dato era un valor en una celda de una tabla y que correspondía a una cierta fila y columna. Ahora los datos, en realidad, puede ser cualquier contenido digital. Ya tenemos textos, video, voz, etc. Entonces, el tratamiento de los datos también ha cambiado y por ello es que necesitamos
como ya se ha mencionado, una gran infraestructura para poder manejarlos y para que lleguen a las personas que los necesitan. En el siguiente slide podemos hablar ya de los objetivos estratégicos que hemos pensado y que hemos diseñado en este ejercicio. Y el primero es que como país debemos ser un líder regional en la publicación de datos abiertos. Para ello, como repito, tenemos que promover la plataforma de datosabiertos.gov.pe con datos de calidad y con todas las características de calidad que se han mencionado. Y además, en esta plataforma, además, sugerimos que también haya código y modelos que esos grandes actores puedan trabajar y puedan poner a disposición de los demás, de tal manera que nos retroalimentemos, ¿no? Además, necesitamos que los datos sean de fácil extracción y por eso pensamos que hay que establecer una política de APIs donde todos los actores puedan usar esta tecnología para que puedan acceder a los datos rápidamente, fácilmente, y se concentren en trabajar la parte de investigación, de modelos, para la toma de decisiones, por ejemplo. No es buena idea pasar mucho tiempo trabajando en la extracción de los datos. O sea, actualmente estamos, si ustedes ven, para extraer datos a veces hay que scrapear páginas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, deberíamos reducirlo y para eso nos podría ayudar mucho el tema de los APIs. Otras acciones es posicionar y monitorear y mantener a Perú como líder regional. Entonces, para ello hay que tener un sistema de monitoreo que nos permita vigilar cómo va Perú en comparación con los demás, específicamente en ese tema de datos abiertos. Y la tercera acción que tenemos es promover la publicación de datos del sector privado, ¿no? Esto pareciera un poco difícil, pero no lo es tanto. De hecho, en Perú ya tenemos una experiencia en eso, que en mi experiencia no ocurre en muchos países, donde los bancos comparten la información de sus clientes con respecto a sus deudas y sus estatus. Todos los bancos lo comparten y luego esa información completa de todos los bancos regresa a cada banco y cada banco la puede explotar de manera muy significativa. Entonces hay que promover ese tipo de acuerdos porque va a facilitar que los otros actores usen también datos que pueden ser muy interesantes y que pueden permitir un gran desarrollo. Y en el siguiente slide, tenemos la siguiente acción, que es enfocarnos en ser líderes regionales en la publicación de datos sobre biodiversidad, lenguas nativas y otras minorías del país. Esto es súper importante porque nosotros estamos orientados a que la inteligencia artificial sea un elemento integrador del país, ¿no? Queremos que contribuya a integrar a todos los ciudadanos del país. Entonces, para eso pensamos que necesitamos establecer esos tipos de herramientas. Por ello, pensamos que podemos crear o sugerimos crear un canal de comunicación donde diferentes sectores de la ciudadanía peruana y de los diferentes sectores puedan solicitar qué datos necesitan, puedan publicar datos también, y además haya una interacción para que permita la corrección de datos, ¿no? Esto sobre todo muy enfocado al tema de calidad de datos. Necesitamos que la corrección de datos sea ágil y eficaz. También proponemos construir un banco de lenguas nativas y lenguaje de señas e imágenes con el objetivo de, otra vez, incluir a todos los ciudadanos del país, ¿no? Y eso sería muy importante porque nuestro país es rico en el tema de lenguas nativas
Como ustedes saben, tenemos una gran variedad y una gran diversidad, entonces podría ser un elemento que podría ser distintivo de otros países. Por otro lado, también sugerimos crear bases de datos contextualizadas a cada región del país. Como vemos nosotros, las realidades en el país son diferentes. Vemos la selva es diferente a la costa, al norte, al sur, etc. Cada uno tiene su problemática. En el norte tenemos, o en todo el Perú en general, pero en el norte tenemos con mayor incidencia el tema de los desastres naturales, pero también en los otros lugares del país. Las actividades económicas son diferentes, etc. Entonces, crear bases de datos que estén contextualizadas a cada región del país puede ser muy importante. Por otro lado, también pensamos que podemos promover la creación de bases de datos de biodiversidad y diversidad cultural, ¿no? Ya hemos hablado de la diversidad. Necesitamos unas bases de datos diversas que permitan aprovechar toda la riqueza que tenemos. Y como ya sabemos, tenemos una gran riqueza en diversidad ecológica y además muchas manifestaciones culturales que deberían poder ser incluidas en esta base de datos y que también nos permitirían diferenciarnos de otros países. Entonces, ya para terminar, este tema de los datos es súper importante. El tema de los datos es uno de los más complicados en mi experiencia, porque si bien se tiene claro a dónde se tiene que llegar, es difícil hacerlo, es un tema que requiere muchísimo esfuerzo, pero como dije antes, esto es una cosa fundamental. Si nosotros no tenemos buenos datos, lo que hagamos después no va a salir bien, ¿no? Esto es como un pollo a la brasa. El pollo a la brasa puede tener la mejor cocina y el mejor cocinero, pero si ese pollo está malogrado, a quien lo coma le va a caer mal. Entonces, este tema es exactamente igual. Podemos tener los mejores científicos, las mejores computadoras, pero si nuestros datos no están bien, vamos a tener problemas. Ok, bueno, eso es todo lo que tenía que contarles sobre datos ahora, y si tienen alguna pregunta, nos comentan. Muchas gracias, Wester. Muchísimas gracias, Malena. Con el ejemplo, ya hasta ahora creo que ha abierto un poco el apetito, ¿no? Muy bien, les recuerdo que hay 2 preguntas para este eje importantísimo de datos, ¿de acuerdo? No se olviden, por favor, responder las preguntas. Seguimos con casi, 1.800 asistentes. Se ve que hay mucho interés de parte de la comunidad, ¿no?, con respecto a este tema que nos apasiona a todos. A continuación, nos va a presentar Gisela Bejarano, ¿no?, quien es PhD en Ciencias de la Computación en la Universidad de Binghamton, ¿no?, en Estados Unidos. Actualmente es profesora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gisela nos va a tocar el tema de ética durante la sesión del día de hoy. Han habido varias preguntas con respecto a ética, ¿no? Es un tema también muy importante y considerado como eje principal en esta estrategia de inteligencia artificial. Entonces, doy paso a Gisela. Muchas gracias, Wester. Sí, efectivamente, he visto muchas preguntas al respecto. Y primero quiero empezar como dando un background, un contexto de qué es lo que viene sucediendo en otras partes del mundo, donde ya la inteligencia artificial tal vez ha tenido un mayor desarrollo y también una mayor visión de lo que puede salir mal, ¿no? Entonces, voy a tocar este contexto mundial en 3 aspectos, desde los sesgos y la discriminación en la IA. ¿Por qué se da esto? Porque, como dijo Malena, los datos, ¿no? Los datos son muy importantes, que representen a todos, que podamos ver reflejada nuestra sociedad en los datos, para no caer en estereotipos, ser muy consciente de los estereotipos en los que podríamos estar cayendo. Recuerden que la IA a veces escala los sesgos y los estereotipos que nuestras sociedades puedan tener. Y también, por supuesto, cuando se construyen los algoritmos, ver que no se esté perpetuando la discriminación o el sesgo, ¿no? Como por ejemplo, hay varios casos en que se ha señalado cuando hay un mal uso de la IA. Por ejemplo, hay un caso de uso de Compass, la compañía que vendía un software para poder predecir la reincidencia en la criminalidad.
y se dieron cuenta que para las personas afroamericanas estaba teniendo una menor precisión. Entonces, por ejemplo, indicaba un riesgo low risk de 3 a una persona blanca, cuando en verdad sí reincidió, y un riesgo de 10 a una persona afroamericana cuando al final no había reincidido en ningún crimen. Esto fue en Estados Unidos. Evaluación multidisciplinaria de la IA. Precisamente hay que tener ojos de diferentes profesionales, de diferentes áreas, para poder darnos cuenta cuando podemos estar cayendo en estos sesgos, estereotipos, y alzar la voz, ¿no? Cuando estemos desarrollando casos de uso de la IA. Y sobre todo, respetar los derechos fundamentales. Aquí no vamos a inventar la rueda de derechos, de qué cosa tiene que respetar la IA, simplemente tenemos que mirar a los valores y los derechos que nuestras sociedades ya definieron. Entonces, es mirar ahí y ver cómo seguimos respetándolas a pesar de que estamos construyendo nuevos casos de uso. Por otro lado, tenemos la automatización del empleo. Este es otro impacto que también es sujeto de evaluarse con la perspectiva ética, ¿no? Y en el Perú es especialmente difícil porque tenemos mucha informalidad, entonces es difícil medir cómo se está impactando realmente en el trabajo, ¿no? Si no sabemos qué hacen las personas, en qué están trabajando, cómo podemos ayudar. Entonces, ese es un gran reto. Luego, mantener el cumplimiento de derechos y la dignidad de los trabajadores. A veces la IA nos va a poder ayudar a generar mayor productividad, pero si le damos la prioridad máxima a la productividad, haciendo que los trabajadores de alguna forma se conviertan en máquinas y sin respetar los derechos laborales, tal vez, no queremos eso, ¿no? Queremos siempre respetar los derechos fundamentales de los trabajadores también. Como habían dicho ya también en otros ejes, generar no solamente empleos que sepan, que tengan habilidades de digitalización, sino también capacitar y generar programas para las personas que puedan quedar desplazadas. Y más que personas, también justo el Banco Interamericano de Desarrollo nos habla de roles, de tareas, ¿no? No todos los empleos, a pesar de que tienen la misma profesión o el mismo rol, van a ser reemplazados de la misma manera, porque hay algunos que hacen más o menos tareas operativas. Entonces, las tareas operativas usualmente son las más afectadas por la automatización. Los algoritmos de recomendación son otro punto en que debemos tener mucho ojo, estar muy alertas, porque hay que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y evaluar formas de contrarrestar la desinformación y la polarización, ¿no? Las redes sociales justamente también nos llevan un poco a eso, y hay que trabajar en eso. A veces se sale un poco de control, pero creo que hay que buscar la manera de regular eso. Y porque no toda la recomendación siempre es mala, ¿no? No toda nos va a llevar a un ciclo de enviciarnos en el contenido tal vez extremo, sino que también se usa, por ejemplo, para la educación y para la salud, ¿no? Cómo los estudiantes aprenden de diferentes formas y la IA puede aprender eso para recomendar una ruta de aprendizaje personalizada, o para la salud, ¿no? ¿Qué tratamientos están funcionando para qué tipo de pacientes? Tal vez ahí se usan algunas variables que podríamos decir sensibles, pero es en pro de la persona, ¿no? Entonces, la IA al servicio de la persona. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya más concretamente lo que estamos proponiendo en la estrategia. Quisiéramos ser líderes regionales en promover el uso responsable de los datos y de los algoritmos de IA. Lo que queremos hacer aquí es obedecer un poco a los principios sobre la IA ya planteados por la OSD, no recrear la rueda, no reconstruir la rueda, donde en estos principios se habla mucho de una IA segura, una IA justa y una IA confiable. Introducir estudios de impacto para el uso sesgado de algoritmos en el sector privado. Tenemos que conversar más con el sector privado y ver cuándo, en qué momento podemos estar cayendo en este tipo de discriminación, sobre todo cuando están relacionados con los derechos fundamentales de las personas. Evaluar el impacto socioeconómico para casos de uso cuestionables en el sector público. Creo que tal vez muchos de ustedes habrán escuchado cómo se usó un algoritmo para poder permitir la entrada a la universidad de
de estudiantes de colegio, y el algoritmo pues penalizó más a las personas de bajos recursos o de colegios de bajos recursos en Reino Unido. Y hubo todas unas marchas protestando sobre esos algoritmos, ¿no? Hasta que el gobierno se dio cuenta de que no era tan justo eso, ¿no? Crear un registro de algoritmos de IA usados en el sector público para fomentar su uso responsable. Si toda la ciudadanía puede observar qué cosas se está creando en el Estado, tenemos más potestad de decir y alzar la voz, ¿no? Entonces, transparencia es, creo, fundamental, la transparencia para poder incluirnos a todos, ¿no? Y permitirnos levantar la voz, levantar las alarmas cuando algo no nos parezca. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los puntos en este objetivo estratégico es reforzar temas de ética en los cursos de IA. Seguramente van a empezar a haber cursos de IA no solamente en las carreras que construimos esta tecnología, como ciencias de la computación, ingeniería de software, sino también en las carreras que la van a aplicar, ¿no? Todas las carreras prácticamente van a aplicar IA en algún momento, medicina, derecho, ¿no? Todas, y ahí también tener un componente de en qué cosas debemos tener un ojo abierto. Y este es uno de los rankings de indicadores más usados o más populares tal vez, el Oxford Insight Responsible AI, que tiene 4 pilares. Quisiéramos nosotros también como estrategia adaptar esos principios de inclusividad, responsabilidad, transparencia y privacidad. En el tema de inclusividad tenemos que, vamos a monitorear la inequidad de ingresos, tal vez que se puedan introducir con estas automatizaciones o casos de uso de IA que puedan reemplazar a personas. Preparación para la automatización. Tenemos que también, eso nos va a ayudar mucho en la productividad, ¿no? Entonces tenemos también que impulsar eso de alguna forma. La responsabilidad, escucha de la sociedad civil, lo que hablábamos más o menos, tener un observatorio, por ejemplo, que nos diga qué está pasando en el Estado, qué casos de uso se están creando, libertad en la red, transparencia sobre todo, el índice de percepción de la corrupción, combate al lobby corporativo. En el pilar de privacidad tenemos el respeto a la ley, compañías para vigilancia. ¿Cuántas compañías para vigilancia ofrecen productos o servicios nacional o en el extranjero? ¿Y cuánto de esos servicios se usa en el país, ¿no? De uso de vigilancia, reconocimiento de rostros, por ejemplo, ¿no? Estos casos de uso particulares siempre son muy cuestionables. Entonces, en el caso de que se vea que el beneficio es mayor, hay que hacer un estudio de impacto socioeconómico para ver cuánto queremos usarlo y cuánto nos conviene realmente sin transgredir las normas éticas. Y bueno, eso sería por el lado ético. Si tienen incluso más sugerencias en el formulario también estaremos revisando. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Como decía, es un tema que ha tenido muchas preguntas y nuevamente invitamos que respondan al formulario. Lamentablemente, por el tiempo no podemos responder todas las preguntas. Miembros del comité están respondiendo algunas. Disculpen si no respondemos todas. Hay varias preguntas y una de estas, por ejemplo, antes de pasar al siguiente eje, es ¿cómo logramos que los funcionarios pierdan el temor de promover un gobierno abierto con datos disponibles para los ciudadanos? Yo creo que es una labor que, digamos, desde la Secretaría de Gobierno Digital estamos impulsando, digamos, y lo que hemos observado en los últimos tiempos es bastante receptividad de los funcionarios, ¿no? Para justamente impulsar, digamos, acciones en temas de datos abiertos, ¿no? Como comentaba Malena hace un momento, pues tenemos una plataforma de datos abiertos donde pues todas las entidades públicas tienen la obligación ya de poder publicar aquí sus datos y estamos en esa labor, ¿no? Actualmente todavía no tenemos, digamos, de las 2.400 entidades públicas, tenemos alrededor de 50 ya entidades que están publicando, por lo que tenemos, ¿no? Como se dan cuenta, bastante oportunidad de mejora en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. A continuación, Paco Valverde, que es ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, actualmente es gerente de nuevas soluciones en dirección de innovación y transformación de la UPC,
nos va a hablar un tema también interesante y que de una forma intenta cerrar todos estos ejes, ¿no?, que hemos estado conversando hace un momento con los demás expositores. Paco. Gracias, Wester. Bueno, primero buenas tardes a todos. Por favor, la siguiente. Perfecto. Quería empezar contándoles una anécdota, ¿no? Era el año 2008, me acuerdo, y era una de las primeras certificaciones que se hacían acá en Perú sobre metodologías ágiles, y estábamos hablando sobre la importancia de las reuniones diarias, los sprints, el trabajo incremental, el trabajo en equipo, y surgió una pregunta a la cual la respuesta fue: necesitas tener a las personas indicadas. Y alguien comentó, me acuerdo de alguien que estaba a mi costado, pero bueno, con las personas indicadas cualquier proceso funciona. Y de eso se trata justo este tema que hemos dejado al final, pero no por eso es el menos importante. Se trata de la colaboración institucional, la colaboración entre estados, que es la clave para impulsar la productividad y que para que este plan funcione. Y también es importante considerar que para que esto funcione necesitamos tener que las personas adecuadas estén en estas instituciones para lograr la sinergia. Y por eso se llama este objetivo, que es el único objetivo de esta estrategia por ahora, facilitar la explotación de las sinergias. ¿Entre quiénes? Entre universidades, entre centros de investigación, entre el sector privado, organismos públicos y también organismos internacionales. Y también algo que hemos hecho que hemos decidido que es muy importante es la cooperación interuniversitaria. Y estos enfoques de colaboración, estas actividades de colaboración van a estar centradas en dos puntos importantes, ¿no? Por un lado, el desarrollar, el investigar inteligencia artificial, y también del otro lado, utilizar la inteligencia artificial ya para soluciones prácticas, porque siendo realistas, al sector privado le interesa usos prácticos que puedan tener, que se les pueda dar al uso de la inteligencia artificial. Entonces, eso es muy importante. Y también quería mencionarles que estas actividades que van a aparecer en la siguiente diapositiva, por favor, son importantes, pero cada vez que revisábamos aparecían nuevas actividades. ¿Por qué? Porque la colaboración está más enfocado a por ejemplo, a necesidades que en cada revisión aparecen, que les voy a comentar. Por ejemplo, uno de los temas que salió durante esta presentación que estamos haciendo es cómo vamos a lograr la colaboración y el alineamiento de este plan con los planes de desarrollo regionales, locales o institucionales. Hay que ver cómo lograr esta colaboración. Esa es una actividad que podría salir. Pero estas las que les menciono acá, que son estas 5, son las que hemos identificado por ahora y que están sujetas a revisión. Primero, para los proyectos de investigación que usan fondos públicos, nos parece importante no solo la participación de universidades de Lima, sino también de provincias, y que esto sea un criterio de evaluación para asignar el fondo, ¿no? Luego, también necesitamos la participación de universidades extranjeras que en este momento nos llevan mucha ventaja, pero creemos que en el mediano plazo estamos en capacidad de alcanzarlas, porque digamos que ahora, algo bueno de la cuarentena es que nos hemos dado cuenta que la ubicación física no es impedimento para desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿no? No solamente colaboración de universidades extranjeras enfocadas también a la formación de talento en maestrías y doctorados, y asignar fondos públicos para los programas de formación core, temáticas, ciencias o cualquier conjunto de cursos o conocimientos que sean core para impulsar la inteligencia artificial. Promover la colaboración, formación, investigación, desarrollo, innovación, uso de la inteligencia artificial a través de un Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial, que más adelante seguramente lo explicaremos cuál es el objetivo, ¿no? Y también es importante hacer visible el uso de la inteligencia artificial en el Perú, que en realidad el equipo ha hecho un gran trabajo recolectando información, pero nos falta, es difícil encontrar información porque no los tenemos en un solo repositorio. Y creo que cualquier institución, sea pública o privada, estaría muy deseosa de compartir lo que ha hecho, por lo menos hacerlo público, ¿no? Y como último punto, la idea es promover alianzas o fomentar la colaboración entre países de la región para la investigación
y desarrollo de la inteligencia artificial. Creemos en el equipo que este es uno de los ejes que está más orientado a la parte de habilidades blandas y que es uno de los que puede crecer más en cuanto a objetivos y acciones para poder conseguir el objetivo que, el fin que esta propuesta tiene, ¿no? Como les digo, ha sido una presentación muy corta de este eje, pero creemos que tiene mucho potencial para crecer y no por ser más corta es menos importante. Bueno, ahora le doy pase a Wester para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Ahora, como comentábamos al inicio, y también como lo comentaba Marushka, esta es una propuesta de un comité revisada por alrededor de 70, 80 personas en mesas de trabajo en los últimos meses. Pero lo que queremos es que la ciudadanía en general pueda participar en este diseño de esta estrategia, ¿no? Entonces, para esto hemos creado a través de una herramienta que tenemos en la PCM, que es Facilita, crear un cuestionario donde todos puedan participar y contribuir al diseño de esta estrategia, ¿no? Consideramos que es el momento indicado para poder colaborar y poder participar. Durante el evento ha habido muchas preguntas, ¿no?, referidos a muchos temas, y todos estos van a ser considerados. Si no son contestados, por favor, no se preocupen, porque toda la información que ustedes están escribiendo, pues, es muy valiosa para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, como comentaba, pues tenemos una encuesta donde ustedes puedan participar y ser, a lo mejor, con la estrategia compartida también, ¿no? Donde ustedes puedan, digamos, revisarla con mayor detalle, con mayor tiempo, ¿no? Poder contribuir a cada uno de los ejes presentados e incluir nuevos temas que nos hayan tocado el día de hoy. ¿De acuerdo? Solo para mencionar que este cuestionario va a estar disponible durante 2 semanas, va a ser difundido a través de todas las redes sociales de la Secretaría, de la PCM, y también a través de correos. ¿De acuerdo? De manera que el que no ha podido asistir a este evento, que también va a ser grabado, como comentamos en un momento, y va a ser distribuido a través de correo a todos los que se han registrado y a través de las redes sociales, ¿no? Ustedes van a tener acceso. Entonces, yo quisiera aprovechar estos ya pocos minutos que nos quedan para terminar la reunión, es comentarle algunos temas que aparecen en este cuestionario, ¿no? Se está preguntando, por ejemplo, que ustedes, ¿no?, prioricen, por ejemplo, qué sectores del país deberíamos priorizar, ¿no? Deberíamos enfocar nuestros esfuerzos, por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, casos de uso de IA ustedes consideran que también deberíamos priorizar como parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. ¿De acuerdo? Entonces, estamos preguntando eso a ustedes para que nos ayuden a diseñar esta estrategia y considerarlas como parte, ¿no?, de la misma. Por otro lado, lo que estamos preguntando también es acerca de los ejes que se han expuestos el día de hoy, como por ejemplo, la formación y atracción de talento humano. Estamos preguntando, ¿no?, acerca de algún comentario, algún feedback sobre estos ejes, ¿no?, objetivos y acciones concretas, ¿no?, que nos comenten si tienen algún comentario, alguna apreciación o alguna retroalimentación en ese sentido. Igual para los otros ejes, ¿no?, el modelo económico, en el tema de infraestructura tecnológica, en el tema de datos, ética y colaboración. ¿De acuerdo? Y finalmente, en la última parte del cuestionario, ustedes van a ver algunas preguntas muy concretas, ¿no?, que se ha visto conveniente incluirlas para que ustedes, pues, solamente le puedan dar una valoración de 1 a 5. ¿De acuerdo? Esta encuesta va a estar disponible durante 2 semanas. Se va a enviar el enlace para que ustedes puedan tener esta encuesta o este cuestionario, y además el enlace para que ustedes puedan descargar la estrategia, el documento de trabajo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con mucho mayor detalle, donde pues aparecen pues cada una de las acciones explicadas el día de hoy. ¿De acuerdo? Finalmente, y como reflexión final, antes de finalizar esta presentación, y por lo que comentaba hace un momento, ha habido mucho interés y el número de participantes no ha bajado, sigue alrededor de 1.800 participantes, lo cual nuevamente es una señal del interés de toda la ciudadanía de formar parte de esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
consideramos que si como país no aprovechamos el avance de la tecnología, ¿no?, en favor de las necesidades ciudadanas, ¿no?, podríamos caer pues nuevamente en brechas, se podrían crear brechas que finalmente van a perjudicar a nuestro país, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, consideramos que esta es una oportunidad muy importante para que todos puedan participar en este diseño. La inteligencia artificial, como has explicado el día de hoy, es una oportunidad como país que tenemos, y como se ha estado comentando, pues hay muchos países que de alguna forma nos llevan ventaja, pero no es tarde para poder reducir esa brecha, ¿no? Y poder pues desarrollar la tecnología en beneficio de nuestra ciudadanía, de nuestro país. Muy bien, nuevamente agradecer a todos, ¿no?, el haber participado a esta reunión. Para nosotros ha sido un trabajo, digamos, hecho con mucho entusiasmo por todos los que formamos parte del comité, ¿no? Y que esperemos que puedan ustedes colaborar digamos, también, ¿no?, con sus comentarios. Y lo que buscamos es que en las próximas semanas, finalizando o acabando junio, pues hacer una publicación oficial de esta estrategia. Nuevamente, prendemos las cámaras todos y creo nos tomamos una foto. Voy a invitar a todos los panelistas, ¿no?, que han formado parte del comité, que puedan prender sus cámaras y finalmente pues despedirnos de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.